Aló, sí. Bendiciones, hermanos, para cada uno de ustedes. Siempre es bueno recordar al Señor Jesús, estar en su casa adorando, alabándole. Quiero partir diciendo de que creo que cada uno de nosotros ha tenido en algún momento o ha vivido que un ser querido, ¿cierto?, se nos vaya. Que un ser querido, ¿cierto?, parta de esta tierra. Y muchas veces ese sentimiento o lo que sentimos, ¿cierto?, en el momento que perdemos a ese ser querido, viene mucha gente, ¿cierto?, a consolarnos. Pero muchas veces, o sea, en realidad en la mayoría de los casos, aunque nos consuelen, eso no se va, ¿cierto? Eso queda ahí. Y es fuerte. Porque lloramos muchas veces, tal vez nos lamentamos porque no estuve ahí, porque no hice algo, tal vez nos sentimos culpables, ¿cierto? Y usted se preguntará, ¿pero por qué tengo que sentir esto? Si yo quiero ser feliz en esta tierra, ¿cierto? Y ahí vemos, ¿cierto?, que ¿por qué tengo que vivirlo? ¿Acaso el Señor me está enseñando algo? ¿Este sentimiento no lo quiero tener o en verdad es necesario para mi vida? Si conozco al Señor Jesús. Y quiero mostrarles un poco de este dolor en Marcos 15, del 33 al 41. ¿Y por qué es necesario muchas veces que lo sintamos? O que lo vivamos en realidad. Porque en esta vida sí o sí lo vamos a vivir. Es algo innato, es como la muerte. Sí o sí tenemos que vivirla. En Marcos 15, del 33 al 41, si lo encuentra puede decir amén. Muy bien. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesús. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían. Y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Quiero que cierre sus ojos. Señor Jesús, te agradecemos porque siempre has estado con nosotros, nos cuidas, nos dejas vivir momentos, Señor, para aprendizaje. Queremos hoy también aprender de tu palabra. Espíritu Santo, llena nuestra vida, nuestro corazón, para que podamos poner en práctica todo lo que tú nos hables hoy. Te amamos, te bendecimos, en nombre de Jesús. Amén. Un poco del trasfondo: Jesucristo había sido crucificado. Jesucristo estaba en la cruz, habían hecho burla de él, habían repartido sus vestidos. Y en esa condición, Jesús crucificado, habían pasado 3 horas. Si podemos poner la versión NTV. A Jesucristo lo crucificaron a las 9 de la mañana. ¿Ya? Y pasaron 3 horas, y aquí viene esta parte, al mediodía, que quiere decir al mediodía, a las 6, a la sexta hora, dice: la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. ¿Ya? Entonces Jesús ya había estado 6 horas en la crucifixión. Y luego de estas 3 horas comenzó algo que nadie nunca había visto. Dice que a la mitad, o sea, cuando el mediodía, sabemos que el sol está con su máximo poder, ¿cierto?
Es cuando alumbra más y es cuando más, ¿cierto?, nos quemamos. Pero en ese momento ocurrió algo asombroso, ¿cierto? Dice que se llenó de oscuridad, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. No fue un eclipse, porque dice que se llenó de tinieblas 3 horas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Y un eclipse, como usted sabe, cuando está en su máximo oscuridad, ¿dura cuánto? 1 minuto máximo, menos, unos segundos. Pero aquí fue algo sobrenatural. Entonces, muchos de aquellos que estaban ahí pedían una señal del cielo. Y a pesar de que la naturaleza le estaba dando una señal grandísima, aún así esos corazones eran incrédulos. Y hoy en día muchos ven señales, muchos ven que sus amigos, hermanos, familiares son sanados, son cambiados de vida. Aún así no quieren ver aquellas cosas y siguen incrédulos. Uno puede decir, no, yo le voy a hablar y va a creer. No, porque para ellos es cegado eso. Solamente el Espíritu Santo puede hablar a aquella persona. Entonces estas tinieblas expresaban la oscuridad espiritual que envolvía a Jesús en la cruz, para que todos pudieran ver lo que estaba ocurriendo. Al mediodía, esa luz ya no estaba dando esa luz, porque el Hijo de Dios estaba crucificado. Visualmente era muy potente el estar ahí y ver todo eso. El simbolismo bíblico de las tinieblas significa la separación de Dios. Esto lo vemos en 1 de Juan 1:5 y en Mateo 8:12 dice Jesús, las tinieblas de afuera eran una de las expresiones que Jesús usaba para referirse al infierno. Cada vez que Jesucristo hablaba de las tinieblas de afuera, se refería ¿a qué? Al infierno. ¿Por qué razón? Porque se excluye la luz. Cuando uno está en oscuridad, lo que menos hay es luz. Entonces la presencia de Dios representa la luz y las tinieblas, ¿cierto?, la oscuridad. Hasta ese momento Jesús había sido abandonado ¿por quiénes? Por sus discípulos. Recuerde que habían sido esparcidos y solamente Jesucristo estaba ahí en la cruz. Y él podría decir, pero no estoy solo, ¿cierto? Porque mi Padre está conmigo. Pero al entrar dentro de las densas tinieblas, ¿cierto? Es impresionante porque la naturaleza, ¿cierto? El Hijo estuvo completamente solo. Imagínense cómo la naturaleza, hasta la naturaleza supo que lo que estaban haciendo estaba mal. Que nos mostraron visualmente que este mundo estaba en oscuridad porque estábamos crucificando al Hijo de Dios. ¿Y por qué podemos ver esto? Que Jesús ya no estaba ni siquiera con el Padre. Veamos el versículo 34 que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, el resultado del pecado no es sentirme mal, no es culpabilidad, es separación de Dios, es separarse del Señor. Entonces, cuando Jesucristo se separa de Dios, carga con la culpabilidad de todos nuestros pecados. ¿Y Dios qué tuvo que hacer? Separarse de Jesús, su Hijo, exponerlo a su ira y también a sus juicios divinos. Dice en Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, cuando nosotros pecamos y nos alejamos de Dios, lo que hacemos es separarnos de Dios.
Claro, muchas veces necesitamos sentir la culpabilidad para volver, pero tal vez ni siquiera pecamos y nos separamos del Señor, porque dejamos de orar, dejamos de acordarnos en el día de Él, preferimos hacer otra cosa que leer su palabra. Entonces las tinieblas nos enseñan la profunda gravedad del pecado a los ojos de Dios. Es como si el mismo universo entendiera esto y nosotros no. Entendiera tan claramente que cuando nos alejamos de Dios hay tinieblas. Es como el universo se vistió de luto en ese momento, sumido en la oscuridad. ¿Para qué? Para no presenciar aquella escena dramática. Hasta el mismo universo entendió que eso estaba mal. Luego a las 3 de la tarde Jesús clamó con voz fuerte, Eloi, Eloi, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice, clamó con voz fuerte, o sea, gritó Jesús. No fue algo que, no sé si lo escuché, fue algo fuerte. Jesús dice, clamó con voz fuerte, un grito. Vemos nosotros en el Salmo 22, del 1 al 2, dice específicamente, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Esto lo escribió el salmista. Imagínense el poder de la profecía. Exactamente lo que estaba viviendo el Señor Jesús en esa cruz. Y aquí se describe la ruptura entre el Padre y el Hijo. Y esto es imposible de explicar, ¿cierto? Porque ¿cómo un Dios tan junto se pudo separar? Es algo que nuestra mente y nuestro corazón no lo puede explicar. Cristo es Dios. Y como tal, Él no se puede separar de Dios. Pero también era hombre. Siendo hombre, sí se puede separar de Dios. Pero la diferencia es que Jesús era un hombre perfecto. Tampoco había una razón para que se separara de Dios. Pero ¿por qué hubo esto? Porque Jesús mismo se presentó como ofrenda. No porque Él haya pecado, no porque existiera alguna posibilidad de separarse, sino que Él mismo se ofreció por nosotros. Difícilmente podemos imaginarnos lo que tuvo que significar para el Santo Hijo de Dios ser colocado bajo el peso de la culpa correspondiente al pecado del mundo. Nosotros difícilmente vamos a poder comprender toda la culpa, todo el pecado que tuvo que soportar Jesús en aquella cruz. Porque nosotros ni siquiera soportamos nuestra propia culpa, nuestro propio pecado. Imagínense, Él soportó todos los pecados desde Adán hasta todos los que vengan en el futuro. Y esto fue el mayor dolor que hubo en la cruz. No fueron los golpes, no fueron la humillación, no fue desangrarse, no fue estar colgado en un madero. El peor dolor que tuvo Jesucristo fue haberse separado de Dios. Para un alma tan sensible como la de Jesús, que escuchaba la voz de su Padre, tan tangible. Ese aislamiento tuvo que ser muy agónico, en extremo. ¿Por qué nosotros no lo entendemos? Usted me dirá, no, hermano Felipe, yo lo entiendo esto. Porque desgraciadamente, cuando nos alejamos del Señor o vemos un problema grave,
no nos hace ni cosquillas. No nos preocupa. Ah, verdad que tenía que orar. Ah, verdad que me sentía mal por esto. No nos preocupa mucho. A diferencia de Jesucristo, que era vital estar junto a Dios, su Padre. Porque si usted sintiera lo que sintió Jesús, estaría de rodillas todos los días pidiéndole perdón, pidiéndole su salvación, pidiendo misericordia. Como si fuera el aire para respirar. Así de vital sería su comunión con Jesús. Por eso yo le digo, no entendemos la magnitud de la separación de Jesús con Dios por nosotros. Porque usted cuando se aleja del Señor, ya voy a llegar a la iglesia a pedirle perdón al Señor. No, desde el mismo momento. Siempre Jesús se había dirigido a Dios como su Padre, ¿cierto? Como una relación íntima, amorosa, muy cercana. Pero aquí es la primera vez que Jesús ya no dice Padre, sino que le dice Dios. Le dice Dios mío. Como si fuera una ruptura. No es cuando tenemos confianza, ¿cierto?, con un amigo, le podemos decir tal vez su apodo o un nombre con confianza, pero cuando ya no tenemos esa confianza, ya no podemos decirle como le decíamos antes. Y aquí podemos ver una vez más el quiebre que produjo nuestro pecado. Y también nosotros debemos ver el inmenso amor de Dios, el Padre, para con nosotros. Porque claro, nosotros vemos a Jesús que estuvo ahí, en esa cruz por nosotros, pero también está Dios Padre, que entregó a su Hijo. Y aquí yo le digo cada vez, al principio yo le dije que cuando nosotros perdemos a un ser querido, sentimos un dolor profundo. No me imagino que será perder a un hijo. Tener la culpa, ¿cierto?, de por qué no estuve ahí, por qué no salvé a mi hijo, a mi hija. Ese dolor es indescriptible, ¿cierto? Imagínese el padre con su hijo. Fuerte. Es inentendible todo ese amor que Dios tiene para nosotros, que entregó a su Hijo, su único Hijo, para salvarnos. Veamos en Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros tomamos muy a la ligera, ¿cierto? Dios te ama. Pero ni siquiera nosotros comprendemos tal amor. Tanto amor con que Dios nos amó. Y cuando pasamos y sufrimos, decimos, ese es un poquito de lo que sufrió nuestro Dios y Jesucristo por nosotros. Algo pequeñito. Y nosotros decimos, no tengo consuelo, Señor. Y no es nada comparado a lo que hizo Jesús y nuestro Padre por nosotros. En el mismo Salmo 22, del 4 al 8, que es donde dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvale, puesto que en él se complacía. Imagínense que eso le dijeron en la cruz a Jesús.
Tal vez está esperando que venga Elías. Esperemos que venga Elías a salvarlo. Ni aún viendo las tinieblas, ni la agonía de Jesús, pararon sus burlas. Podemos decir que en la cruz Jesús hizo suyo y se identificó con un grito angustiado del mundo, atormentado por la ausencia de Dios. Cristo hizo suyo la angustia de separarnos de Dios. Eso es lo que hizo Cristo. Porque muchas veces cuando clamamos al Señor, no es que digamos palabras, sino que son gritos de desesperación. Cuando una mujer pierde a su hijo, el dolor puro son gritos de desesperanza. No son palabras. Es algo más fuerte que eso. Por eso Cristo gritó por nosotros. Veamos el versículo 35 de Marcos 15. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Dios mío, suena muy parecido al nombre Elías. Ellos tenían muy claro que primero o antes que venga Cristo, tendría que venir a anunciar su venida Elías. Pero ellos no querían asociar a Juan el Bautista con Elías. Y ellos tomaron cualquier detalle de esto para hacer burla. Como dije, no vieron la gravedad. No entendían lo que ocurría. Hasta el mismo universo les estaba diciendo que había algo malo acá. Incluso duraron las tinieblas 3 horas. Y muchos en estos tiempos, que a pesar de todo lo que Dios les muestra, siguen burlándose de Cristo y de los cristianos. Muchas personas, al vernos a nosotros, tampoco quieren creer. Tal vez amigos, familiares. Veamos el versículo 36. Dice: y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Vemos cómo las burlas no cesan a pesar de la situación. Veamos en Juan lo que ocurre y que Marcos no menciona. En Juan 19 del 28 al 29. Juan 19 del 28 al 29. Dice, del 28, sí, Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo: tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. ¿Ya? Aquí se menciona un poco lo que ocurrió en la escena antes leída. Entonces, como ustedes saben, la muerte física es la separación del alma con el cuerpo. Entonces, la muerte espiritual, ¿cuál sería? La separación del alma con Dios. Cuando nosotros nos separamos de Dios, hay muerte espiritual. Así que antes de que pasara la oscuridad, cerrando la hora novena, Cristo sufrió la muerte espiritual. Y justo antes de tener esa muerte espiritual, hubieron palabras, ¿cierto? Que dice ahí, en el versículo 28, dice: tengo sed. Esto muestra que Jesús estaba pasando por los tormentos del infierno. ¿Cómo lo podemos saber? Porque cuando el hombre rico murió, y también Lázaro, el hombre rico se fue al lugar de tormento, ¿cierto? Y Lázaro fue al paraíso. Eso lo cuenta Cristo. ¿Y qué le pide el hombre rico a Lázaro? Que moje su dedo en agüita
para que por favor le dé. Dile a Abraham que te deje hacer eso. Te ruego, padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Un siervo de Dios cuenta lo siguiente: esta angustia no era por la pérdida de sangre, como en el caso de un soldado sangrando. Cualquier viejo soldado, y yo lo somos, dice aquel, podemos testificar que el dolor más feroz que llega a los heridos es la sed. El flujo de la sangre de la herida abierta causa extrema angustia de sed en el sentido más desgarrador. En los campos de batalla, donde los heridos caen en el campo de tiro de ambos ejércitos, un herido no puede escapar y nadie puede ir a él. Y durante toda la noche los heridos gritan: agua, agua, agua. Yo mismo fui derribado en el campo de batalla. Estaba a 2 millas de donde se podía obtener agua. Me tuvieron que llevar a esa distancia y la sed era indescriptible. Aquí vemos lo que vivió Jesús. Algo importantísimo. Estaba viviendo los tormentos del infierno. ¿Cuánto más la angustia de Cristo soportando el tormento por un mundo perdido? No era cualquier tormento, era el tormento por nosotros, por un mundo perdido, por todo el pecado de la humanidad. Veamos el versículo 37 de Marcos 15. Y acá dice entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Entonces la muerte a los que estaban crucificados venía por el agotamiento. ¿Producido por qué razón? Por la agonía prolongada. Muchas veces aquellos hombres podían estar días enteros sin morir. En esas condiciones no era normal que un sentenciado a muerte gritara o pudiera dar una gran voz. No era normal. Así que esto fue algo que también impresionó al centurión, que vigilaba la ejecución de Jesús. Vemos, ¿cierto?, que más adelante el centurión dice: verdaderamente, Él es el Hijo de Dios. Y primero, no debemos entender esta voz, la última, esta gran voz, como un lamento desgarrador. No debemos entenderlo como alguien que ha sido vencido, sino más bien es una voz de triunfo, que Él venció la muerte, que Él, su vida perfecta lo hizo, llegó a la meta. Eso es lo que dice Jesús. Yo lo hice, está todo consumado, hay victoria. Y en ese lugar nos recuerda lo que Jesús había dicho anteriormente. Nadie me quita la vida. Nadie puede quitar la vida de Cristo. Nadie, ni el ser más poderoso que exista en el cielo. Sino que yo de mí mismo pongo la vida. En Juan 10:18 aparece esto. Él decidió sacrificarse por nosotros. En su caso no fue la muerte la que se acercó a Jesús, sino que Jesús fue el que fue a su encuentro, a la muerte. Y este grito es de victoria, es de haber vencido a la muerte por amor a nosotros. Y vemos qué ocurrió en el versículo 38. Dice: y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. En el momento que Jesús gritó, se rompió, se rasgó el velo que separaba, ¿cierto?, a los hombres del lugar santísimo, donde habitaba la presencia del Señor, se rasgó en dos. Mientras aquel grito resonaba en todos los corazones que estaban ahí en la cruz, se destrozó, ¿cierto?, aquella cortina. Dice en Hebreos 10, del 19 al 22, si lo podemos poner.
Hebreos 10, del 19 al 22, dice: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo, ¿cierto? Esa cortina ya no está más, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Todos los hombres y mujeres que lo deseen pueden acercarse ahora a Dios con confianza. ¿Gracias a quién? A Jesús. Todas las barreras entre el hombre y Dios han desaparecido. Todo esto es asombroso, porque después de que la humanidad mató al Hijo de Dios, lo lógico hubiera sido de que Dios viniera a vengarse de todos nosotros, ¿cierto? Debería habernos abandonado a nuestra suerte para que nosotros cosecháramos lo que estábamos sembrando. Pero ¿qué pasó? En lugar de eso, su infinito amor abrió el velo para que nos acercáramos a Jesús. En vez de ver toda la maldad que nosotros le hicimos a Cristo Jesús, Él dijo: ahora vengan a mí. Tienen entradas libres para que sean santos como Jesús, como mi Hijo. Todos aquellos que en su odio crucificaron a Jesús, ahora se les da la bienvenida para que regresen a Él. Y solo un corazón duro como piedra puede permanecer inconmovible ante tanto amor. Y muchas veces nosotros estamos así. Sí, Dios me ama, pero no entendemos todo el amor con el cual Dios nos ha amado. Dice, más que amor, la Biblia lo llama gracia. Gracia es la que Dios nos da, porque es un regalo, no lo merecemos. Ese es el amor de Cristo. Gracia, así se le llama, la gracia de Dios. Algo que no merecemos, un amor incalculable, que no entendemos, que nuestra mente pequeña nunca lo va a entender. Es ese amor con el que el Señor nos ama. El versículo 39 dice, el oficial romano que estaba frente a él al ver cómo había muerto, exclamó: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Primero, en esa ejecución, habían cosas que no eran normales, lo que tuvo que avivar el interés de aquel centurión. Primero, al mediodía hubo densas tinieblas. Luego, los insultos de todos los que estaban ahí no removieron la moral de Cristo. Siempre fue el mismo. A pesar de que se burlaban en su agonía, que lo vimos claramente en los versículos, su moral no se movió. Las conversaciones con los otros ladrones y la forma en que murió exclamando a gran voz. A pesar de ese soldado endurecido, ese soldado entendió que ese era el Hijo de Dios. Imagínense, un soldado pagano que probablemente había humillado a Cristo, poniéndole esos vestidos púrpura y esa corona de espina. Ahora él decía: la embarré, era Hijo de Dios. Imagínense. Seguramente él había estado o había crucificado a peligrosos criminales
ordinarios homicidas, revolucionarios políticos, una gente muy diversa, pero nunca había visto a alguien con una moral perfecta, la cual tenía Jesús. Y a pesar de que estaba cara a cara con la muerte, siempre fue un hombre íntegro, un Dios perfecto. Por eso el centurión clama y dice, exclamó, se sorprendió. Este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Veamos los versículos 40 al 41. Algunas mujeres miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María que era la madre de Santiago el Menor y de José, y estaba Salomé. Eran seguidoras de Jesús y lo habían cuidado mientras estaba en Galilea. También estaba allí muchas otras mujeres que habían venido con él a Jerusalén. ¿Y qué relevancia tendrá que Marcos hubiera escrito sobre estas mujeres? ¿Tendrá alguna relevancia? Dice la misma Escritura que desde que comenzó el ministerio de Jesús, ellas fueron quienes lo cuidaron. No dice que los discípulos lo cuidaban. Decía que aquellas mujeres lo cuidaban. Dios le da tanta importancia a las mujeres y también a su madre María, quienes se ocuparon de cuidar a Jesús. ¿Ellas qué hacían? Ellas ayudaban en el ministerio con sus bienes y con su trabajo. Aquellas mujeres no huyeron, sino que estuvieron firmes en todo momento con Jesús y además entendieron el momento de estar presentes con Él. Porque ellas pudieran tener bienes, pudieran haber tenido cosas que hacer por Jesús, pero entendieron el significado importante de estar presentes en ese momento, que era algo muy crucial. Ellas no podían hacer nada, aunque tuvieran todo el dinero del mundo, aunque fueran trabajadoras excepcionales, pero hicieron lo que debían hacer, estar presentes en el momento en que Jesús se sentía más solo. Y esto lo hicieron aquellas mujeres, no aquellos discípulos que tanto hablamos, ¿cierto? Y vemos lo importante de aquellas mujeres. Y también Jesucristo quiere eso de nosotros. Muchas veces nosotros podremos ayudar con dinero. Muchas veces podremos hacer trabajos aquí en la iglesia. Pero muchas veces el Señor quiere que estemos aquí presentes. Que estemos consolando a un hermano. Que estemos apoyando a un hermano, orando. Muchas veces no se trata de dinero. No se trata de lo que yo sé hacer. Se trata de estar presentes en el momento que Dios lo necesite. Y muchas veces ni siquiera estamos cuando el Señor nos necesita. Preferimos otras cosas. No, Señor, si yo doy el diezmo, yo doy la ofrenda, y para lo que me piden yo lo hago. Pero no basta con eso, sino que basta estar en el lugar indicado, en el momento preciso, para ser de consuelo, para ser de ayuda, para orar por otros. Y eso fue lo que aquellas mujeres hicieron. Y también porque son tan importantes, porque ellas fueron el eslabón entre su muerte y su resurrección. Ellos vieron y contemplaron toda su muerte hasta que sepultaron a Cristo y luego ya Cristo estaba resucitado. Y ellas tenían el testimonio válido ya que estuvieron desde su ministerio. Ellas eran las capacitadas para contarle a todos que Jesucristo había resucitado. Imagínense la importancia que le dio Jesús a aquellas mujeres. Entonces, si Cristo murió en la cruz para pagar la culpa que nosotros merecíamos, y si Dios mismo no encontró ningún otro método para pagar o para perdonar nuestra injusticia, lo único que encontró fue entregar a su propio Hijo. Entonces tenemos que admitir que nuestros pecados eran extremadamente horribles y nuestra condición ante Dios era muy grave.
Porque Dios no encontró otra manera de redimirnos. No había otra manera. O sea, nuestros pecados eran horribles. Eran tan horribles que la única manera fue entregar a su Hijo de esta manera. Por eso cada día que usted se aleje del Señor, vuelva a Él. Porque su inmenso amor es inagotable. Dice en Hebreos 4, del 15 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesucristo es el único que se compadece de nosotros. El único que tiene ese amor para compadecerse de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor. Dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vivió todo lo que nosotros podamos vivir en esta vida, Jesús lo vivió. Y Él es el único que puede consolarnos. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cierre sus ojos, hermanos. Bendito Jesús.